Hola chicos, ¿qué tal? En este video la idea es charlar de los capítulos 8 y 9 de Malotra que tienen que ver con medición y escalamiento, ¿sí? Recuerden leer siempre este material del libro. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el capítulo 8, ¿sí? ¿Qué es medir? Es asignar un número o cualquier otro símbolo que, digamos, a partir de reglas preestablecidas, me va a dar cuenta de dónde se ubica un objeto dentro de esa regla. ¿Sí? Entonces, una legua, por ejemplo, es distinto a un kilómetro, digamos, una legua y un kilómetro son distintos, pero me van a dar cuenta y me van a generar una posibilidad de escalamiento, que es generar un continuo y sobre ese continuo nosotros vamos a ir ubicando a nuestros objetos. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder medir. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos de escalas. La primera es una escala nominal, que solamente son etiquetas, rótulos que les vamos a poner. Por ejemplo, género, ¿sí? Hombre, mujer, otro, ¿sí? Y las escalas ordinales me van a dar cuenta, ¿sí?, de algún tipo de característica que permita decir si un objeto tiene más o menos de esa determinada característica. Ejemplo típico: máximo nivel de estudio alcanzado, primario, secundario, universidad, posgrado. Muy bien, después tenemos otro tipo de escalas que me van a marcar, o se llaman escalas de intervalo, ¿sí?, que van a marcar distancias que van a ser equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, nivel de satisfacción. Y por último tenemos las escalas de razón. Y son muy similares a las anteriores, pero tenemos un cero absoluto dentro de las escalas de razón. Y esto, digamos, por ejemplo, una escala de intervalo podría ser la temperatura, mientras que una escala de razón, la temperatura no tiene cero absoluto. En cambio, en una escala de razón sí tenemos, y esto nos permite generar diferencias. ¿Sí? Es la mejor escala de todas las posibles, porque me permite generar diferencias entre los objetos, al haber un punto en donde hay ausencia del elemento. Bueno, aquí tienen algunos de los ejemplos que hablábamos recién. ¿Sí? Acá ven, por ejemplo, que les de intervalo la temperatura Fahrenheit grados, porque en realidad, ¿qué pasa? Que haga 0 grados en Fahrenheit o en centígrados no quiere decir que ese día no hay temperatura. Claro, hay temperatura, hace mucho frío, pero hay temperatura. ¿Sí? Muy bien, perdón. Y fíjense que las de razón, por ejemplo, peso. ¿Por qué? Porque si yo no pongo nada arriba de la balanza, ¿sí? Tengo, digamos, un cero absoluto. ¿Sí? Y eso me da la posibilidad de un tipo de medición diferente. Entonces, por eso se dice que las escalas de razón son las mejores posibles. Muy bien. Y después tenemos técnicas de escalamiento, ¿sí?, que vamos a utilizar o escalas comparativas, ¿sí?, o escalas no comparativas. En las comparativas vamos a comparar dos objetos entre sí, mientras que las no comparativas no los vamos a comparar, perdón, sino que los vamos a tomar en forma independiente, como estímulos diferentes. Bueno, dentro de las escalas comparativas tenemos la de comparación pareada, rangos ordenados, suma constante y clasificación de Q. Mientras que en las escalas no comparativas tenemos escalas de clasificación continua y escalas que tienen reactivos. Dentro de las que tienen reactivos, no comparativas, encontramos a la reina de todas. Seguro que la escucharon 100 veces ya. Likert, ¿sí? Y algunas otras más que seguramente también escucharon, sobre todo en investigación, una que tienen que ver con el diferencial semántico y estable. Bien, vamos a ver la de comparación pareada. Tiene lo bueno de la de comparación pareada es que me va a mostrar dos objetos en el mismo momento, ¿sí? Y me va a pedir que elija uno, quédate con uno, ¿sí? Y tiene este tema de la ley de la transitividad, que son estas manzanitas, ¿no? Si A me gusta más que B y B me gusta más que C, entonces A me gusta más que C, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a la de rangos ordenados. Y acá yo le voy a pedir a la gente que elija, si me van a mostrar varios elementos a la vez, y te van a pedir, bueno, ordenados según
digamos, te gusten más, por ejemplo, o los que te dejan los dientes más blancos. Por supuesto, tenés que haber tenido una experiencia con todas, por ejemplo, en este caso, las marcas, ¿no? Que eso a veces es lo complejo de los rangos ordenados. Sobre todo porque cognitivamente se pueden manejar pocos a la vez, ¿sí? Yo les diría que más de, esto no está en el libro, pero más de 5 o 7 es muy difícil que una persona pueda manejar correctamente, ¿sí? Le puedo poner 20, pero eh, cuesta que la persona pueda enfocarse en esos 20 objetos. Suma constante. En este caso le voy a dar como que si le diera plata. ¿Sí? Con plata, yo siempre digo, con plata entiende la gente, ¿no? Entonces, mira, acá tenés 100 pesos. Repartilos según te sean más importantes los distintos atributos, ¿sí? O 100 puntos, pongámosle, ¿sí? Entonces, la idea es que cada segmento, por ejemplo, le va a dar distinto valor al precio. Miren, por ejemplo, el segmento 1 le dio 53 unidades, ¿sí? De moneditas, de importancia, de tarjetitas, de lo que sea, al precio, mientras que el segmento 2 le dio 17 y el segmento 3, 9. ¿Qué quiere decir? Que es probable que el segmento 1 sea muy sensible al precio. Quizás es un segmento con menos ingresos. Por ejemplo, bueno, y después tenemos la clasificación de Q, en donde vamos a reunir a los objetos, clasificar a los objetos en función de algún tipo de criterio. Lo mismo que les comentaba, mi objeción con respecto a dar tantos objetos es el mismo que les comentaba acá, ¿sí? En donde es muy difícil que la persona pueda manejar tanta cantidad de objetos. Pero bueno, lo que le pedimos es que clasifique. La clasificación es una función básica dentro del área cognitiva, ¿sí? A nivel, digamos, del cerebro. Entonces, bueno, le proponemos esto para que la gente pueda clasificar por determinados, como armar conjuntos, ¿sí? Eh, bueno, son distintas posibilidades, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ir al capítulo 9 que nos va a hablar de técnicas no comparativas de escalamiento y de otras cuestiones más como error y un par de cosas más. Bueno, ¿qué es una escala no comparativa? Es una técnica de escalamiento en donde los objetos los voy a medir en forma independiente, es decir, separados de otros estímulos. Porque si no, siempre estoy midiéndolo, por ejemplo, con un competidor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a pensar con el primero de los casos. Perdón, vuelvo y les muestro acá, en este cuadrito. Este cuadrito está bueno que lo tengan como presente. Quizás lo pueden poner en el celu, sacando una foto y cuando lo van leyendo lo pueden poner en el celu al lado de la compu o algo por el estilo. Porque es como el mapa de ruta. Recién hablamos de todas las que son comparativas y ahora vamos a las no comparativas. Vuelvo a donde estábamos, que estábamos acá, ¿sí? Entonces, la primera es la clasificación continua, ¿sí? En donde yo voy a ubicar el objeto, ¿sí? Por ejemplo, lo peor y lo mejor, a ver dónde lo ubico. Le puedo poner como unos numeritos abajo para que la gente se maneje un poco mejor, digamos. Puedo ponerle algunos reactivos, muy malo, ni bueno ni malo, y muy bueno, ¿no? Por ejemplo. Entonces la persona puede ir moviendo, por ejemplo, un cursor o algo por el estilo e irse ubicando en el lugar que mejor le parezca. ¿Sí? Bueno, también podemos hacer algún tipo de clasificación por ítem, donde vamos a asociar, ¿sí? Números, descripciones, alguna cuestión breve, ¿sí? Y estas categorías van a estar ordenadas según una posición en una determinada escala. La primera es Likert, y es la más conocida, ¿no? Estas que dicen, diga su nivel de acuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones. Y va de totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces le voy a poner varias afirmaciones y vamos a poner los reactivos del otro lado y la gente va a ir marcando. Las crucecitas es lo que marca, por ejemplo, una persona. ¿Sí? En este ejemplo. Entonces, Sears vende una mercancía de alta calidad en desacuerdo, por ejemplo, marcó esta persona. ¿Sí? Esta es, yo siempre digo, la reina
¿sí? De todas las escalas que nosotros usamos en investigación 2. ¿Por qué? Porque nos permite hacer muchos análisis, todo lo que es escala de Likert. Y por otro lado, pruebo varios, antes eran niveles de medición, pruebo varios reactivos, las frasecitas que están del 1 al 9, pruebo varios reactivos en función de estos niveles de medición que yo le propongo a las personas ir completando. Muy bien. La del diferencial semántico tiene 7 puntos, normalmente puede ser menos, más, y son etiquetas bipolares. Les muestro la próxima que justamente marca, por ejemplo, Sears es, siguiendo con el ejemplo de Sears, poderosa o débil, ¿sí? Está como más del lado de débil que de poderosa. Y de esta manera voy armando con escalas de diferencial semántico qué es lo que opina la gente, e incluso puedo ir viendo a la empresa y a su principal competidor. Muy bien. Y ahora también vamos a ver la escala de Stapel, en donde lo que vamos a hacer es marcar, ¿sí?, sin un punto neutral, los números entre menos 5 y más 5. Por ejemplo, ¿sí?, como les voy a mostrar a continuación, en donde vamos a tener, ¿sí?, calidad, servicio, y donde vamos a ir marcando. Por ejemplo, menos 2 más 2, ¿sí? Pero acá no tengo un punto neutral o punto 0. Esta es una diferencia que tengo con las anteriores. Muy bien. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí?, de tipos de escala, ¿sí?, que les dejo para que lo miren, para que lo lean un poquito. Bueno, y después vamos a tener que tomar algunos ejemplos, algunas decisiones sobre las escalas no comparativas, ¿no? Como por ejemplo, si va a tener un número par o no, o impar de categorías, si van a ser forzadas o no, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de una escala balanceada y una no balanceada. Y muchas veces uno encuentra escalas no balanceadas, pues, extremadamente bueno, muy bueno, bueno, algo bueno o malo, muy malo. Digo, hay dos opciones, entre comillas, malas, y todas las demás son buenas, ¿no? Bueno, uno se encuentra como esta, como un poquito tramposita, ¿no? La escala no balanceada en algún punto. Por eso yo siempre digo, hay que mirar muy bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Uy, nos dio buenísima la escala, no sé qué. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Sería como la pregunta. No porque esté, digamos, trampeado o haya trampita en el número, sino en cómo está hecha la misma escala. Bueno, acá les dejamos también un ejemplito para que después lo vayan mirando, a ver qué les parece. Un ejemplo real de YouTube, justamente, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo usamos escalas forzadas? Cuando no le doy la posibilidad a la gente a dejarlos sin opinión. El clásico no sabe, no contesta. Tengo que ver si me sirve, no me sirve, ¿sí? Bueno, y algunas consideraciones que voy a tener que tener en cuenta, como el número de categorías, la descripción verbal, si es forzada, si no es forzada, todas las cosas que tengo que ir pensando ante cada una de las escalas que yo voy a ir armando. Sí, bueno, esta me parece súper interesante para una, por ejemplo, gerencia de marketing, donde son escalas de uso común en marketing. Acá tenemos distintos constructos, es decir, lo que yo quiero medir. Un constructo es una realidad, ¿sí?, que no es posible verla en forma directa, sino a través de otras variables, ¿sí? Es decir, y muchas veces tengo que medir cosas que en marketing que no son directamente observables, como por ejemplo la satisfacción en un resort del Caribe. Qué lindo viajar, ¿no? Entonces, me distraje. Fue muy linda la imagen. Entonces, ¿qué voy a medir? Voy a medir quizás la hotelería, ¿sí?, la parte de hotelería, los servicios de playa, el bar, los distintos restaurantes que tienen generalmente este tipo de complejos, ¿sí? Entonces, bueno, es un constructo, la satisfacción general para con un hotel de este nivel, de esta categoría, es un constructo complejo conformado por distintas opiniones. Por ejemplo, puedo decir, me encantó la hotelería, pero la verdad que los restaurantes no me gustaron, ¿sí?
Bueno, es un constructo complejo. Entonces acá les dejo algunas escalas que me parece como re interesante para que puedan a lo mejor utilizar en el trabajo y demás, ¿no? Con satisfacción, cómo se construyen los descriptores de la escala, ¿sí? Si quiero medir el constructo intención de compra, cómo medirlo y demás. Bueno, armar una escala de reactivos múltiples requiere muchísima experiencia y sobre todo tener la capacidad de evaluar la confiabilidad, la validez, ¿sí? Y ver si es posible generalizar la escala. Esto generalmente tarda muchísimo para que realmente hay que hacer muchas pruebas y hay que hacer muchas mediciones para que realmente con la escala estemos midiendo lo que queremos medir. ¿Sí? Así que bueno, muchas veces nos conviene tomar una escala que esté hecha, que esté buena, que sea confiable, válida y demás, para poder medir un determinado constructo. Yo les dejé un ejemplo de un trabajo que hicimos hace unos años sobre infidelidad, que lo publicamos en una revista de Colombia. Este constructo, la escala la tomamos de un trabajo hecho en Estados Unidos, que también medía infidelidad o percepción de infidelidad, y lo replicamos acá en Argentina. ¿Podríamos haber hecho otro? Sí, pero ¿qué pasa? La verdad es que requiere, como les decía, de mucha experiencia poder trabajar con una escala, ¿sí? Para que realmente esté midiendo, en este caso, la infidelidad o la percepción de infidelidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una escala que ya sabíamos que estaba bien, ¿sí? Que ya tenía una teoría desarrollada, ya tenía mucho análisis estadístico y tenía un montón de cosas que nos diera cuenta de que estaba bien la escala y que era posible usarla. Bueno, en todas las mediciones, lamentablemente, hay errores, ¿sí? Y bueno, nos complica la vida que es un error, ¿sí? Fuentes del error, bueno, falta de claridad muchas veces de la escala, errores mecánicos, gente que la aplica mal, factores personales, le dolía la cabeza a la persona que estaba, o estaba resfriado, o le pasaba algo a la persona, o un mal de amores, ¿por qué no también? Digo, a la persona que estaba tomando los datos, ¿sí? Ruidos, presencia de otras personas, falta de claridad en la escala. Bueno, hay muchísimas fuentes de error, lamentablemente. ¿Sí? Y hay dos tipos de error, básicamente. Uno que es sistemático, ¿sí? Que se da, digamos, siempre de la misma manera. Por ejemplo, todos los casos que tomó esta persona que, por ejemplo, estaba en mal de amores, ¿sí? Y estaba muy distraído y se equivocó. Todos esos casos no sirven. O no había entendido bien una consigna y se arruinaron todos los casos que tomó una determinada persona. Un error sistemático, ¿sí? O un error aleatorio que aparece, que no sabemos cuándo aparece. Este es súper peligroso porque, bueno, no sabemos dónde puede llegar, por dónde puede venir el problema. Bueno, y las escalas las tenemos que evaluar. Acá les recomiendo, si les parece como, digamos, una escala, mirar el artículo que les dejé de infidelidad. Hace algún tiempo trabajamos también con un artículo de México que trabajaba sobre el apego a las mascotas. Miren qué interesante el constructo a medir, apego a las mascotas, algo que no podemos ver en forma directa, sino que lo vemos a través de reactivos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo evalúo si una escala realmente mide el apego a mascotas o mide otro tipo de constructo? A través de tres cuestiones. A través de la confiabilidad, de la validez y de la capacidad de generalización. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es la confiabilidad primero que nada? Si los resultados son consistentes, ¿sí? Va a dar parecido, ¿sí? Ante las mediciones repetidas. Por ejemplo, imagínate que yo te tomo la fiebre y te da fiebre. Y tomamos de vuelta con el mismo instrumento, ¿sí? Con el mismo termómetro a la fiebre y no tenés fiebre. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Fiebre o no tenemos fiebre? ¿Sí? El instrumento debería, o sea, al parecer no está siendo confiable. ¿Sí? Primero te dice una cosa y 5 minutos después te dice otra. ¿Sí? Entonces lo primero, digamos, es que el instrumento sea
confiable, ¿sí? Porque nosotros estamos midiendo una característica psiconométrica, ¿sí? Entonces, necesitamos la confiabilidad, que realmente ante medidas repetidas los resultados den similares, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, le damos a la persona un test y le pedimos que en otro momento, no sé, dejamos pasar un mes, 2 meses, a ver qué es lo que pasa cuando esa misma muestra, digamos, es medida por el mismo instrumento en una segunda oportunidad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que hay constructos, ¿sí? A nivel psicológico, por ejemplo, que es un poco lo que yo conozco, que se miden a través de distintos test, ¿sí? Por ejemplo, la depresión. Hay un test que mide la depresión. Entonces, la verdad es que no sería muy serio, ¿sí? Si una persona, digamos, del test sale que está deprimida y cuando se aplica de vuelta no está deprimida. No sería, digamos, no sería serio, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, una forma de medir confiabilidad es a través del test. Bueno, otra manera es a través de formas repetidas, que son dos formas equivalentes de la escala, ¿sí? Que son medidos en momentos diferentes, ¿sí? Y que nos van a dar cuenta si, por ejemplo, tenemos un test que estamos súper seguros que marca bien o mide bien depresión. Y estamos trabajando sobre otra escala, ¿sí? Bueno, a ver, debería dar resultados parecidos. ¿Qué quiere decir? No podría dar en el test que estamos súper seguros, por ejemplo, que la persona está deprimida, y en el otro test dar que no lo está. Hay algo que no está funcionando del todo bien. Y para esto me sirve las formas repetidas. Bien, y después tenemos la consistencia interna, donde vamos a tomar nuestros datos, ¿sí? Y hay dos formas de medirlo, ¿sí? La primera es divido por mitad de mis datos y una mitad debería dar igual que la otra mitad, más o menos, ¿no? Se lo hice, digamos, si tengo cantidad de datos suficientes y, digamos, hice la división al azar, si yo lo mido, tiene que haber una, digamos, que en la división interna tiene que haber una consistencia interna de los datos. La segunda de las formas es a través de el coeficiente alfa de Cronbach, ¿sí? Me va a variar entre 0 a 1. El libro dice que los valores menores a 0,60 es una cuenta matemática, ¿sí? Que me va a decir si es, digamos, si es lo que va a ir sacando un factor a la vez y me va a decir si es, digamos, consistente, si los datos son consistentes o no. A ver, el libro dice que una alfita de Cronbach de 0,60 para arriba estaría bien. Yo les diría que para empezar a considerar un alfa de Cronbach, la verdad que tendría que ser de 0,70 para arriba, por no decirles de 0,80. ¿Sí? Yo ahí tengo una diferencia teórica con el libro con respecto a otros libros. Me parece que hay que ser un poco más severo a la hora de pedirle, digamos, consistencia interna a un test, ¿sí? Normalmente esto está informado dentro de las características de cada uno de los instrumentos que utilizamos. Por ejemplo, el alfa de Cronbach el instrumento que utilizamos para medir percepción de infidelidad está informado en el artículo que les dejé colgado en el material adicional a la materia. Por ejemplo, digo, si quisieran buscarlo, lo podrían encontrar tranquilamente. Bueno, y la segunda de las cuestiones, ¿se acuerdan que habíamos hablado que primero estaba la confiabilidad? Ahora vamos a ir por la validez de contenido, de constructo y de criterio. Y la de constructo que puede ser convergente, discriminante o nomológica. Bien. Acá lo que vamos a ver es si las diferencias de las puntuaciones me van a marcar reales diferencias o no entre los objetos. O si esto se debe a algún tipo de error sistemático o aleatorio. ¿Sí? Bueno, la validez de contenido por sí sola, digamos, no estaría siendo suficiente,
¿sí? Y la idea es, digamos, que un experto en la materia pueda evaluar el contenido de la escala. Pero, como les decía, no sería suficiente porque podría ser subjetiva. Bien. Lo que vamos a examinar, ¿sí? O vamos a poner en tela de juicio, es si la medición se desempeña según lo esperado, con otras variables o criterios que resulten significativos. ¿Sí? Vamos entonces a responder a las preguntas teóricas a través de la validez de constructo. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la teoría subyacente. Realmente, para poder hacer una buena escala, tengo que tener una teoría subyacente. Me voy a referir de vuelta al artículo que les colgué para que les resulte como un poco más familiar. Si se animan a leerlo, van a encontrar que en toda la primera parte hay, de ese artículo hay teoría acerca de la infidelidad. Se los dejé porque es creo yo que es como divertido de ver un poco la teoría que hay sobre la infidelidad, ¿sí? Y hay toda una teoría subyacente que es importante tener en cuenta a la hora de hacer algún tipo de escala sobre infidelidad, ¿sí? Por ese lado va el tema de la validez de constructo, ¿sí? Como que no puede salir de ideas mías y nada más, sino que tengo que hacer un análisis muy profundo de toda este, la, todo lo que se sabe de un determinado objeto que quiero medir, ¿sí? Bueno, primero que nada está la validez convergente, que va a evaluar cómo esa escala correlaciona de forma positiva, aumenta uno, aumenta otro, con otras medidas de ese mismo constructo, ¿sí? Ahora, la validez divergente en realidad es cuánto se aleja, ¿sí?, de aquello que pretende medir, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo que me parece como interesante. Imagínense si yo quiero armar una escala de presión, tendré que buscar algún tipo de otra medida que me dé cuenta, por ejemplo, de correlaciones positivas con eh, eh, o relacionadas con la depresión, ¿sí? Por ejemplo, alguna cuestión de orden, ¿sí? A algunas personas depresivas, por ejemplo, les cuesta alguna situación de generar orden, ¿no? Entonces podría buscar algún tipo de validez convergente. Tengo que leer mucho para tratar de encontrarla. O validez discriminante, por ejemplo, cantidad de salidas al mes. ¿Sí? Tendría que estar difiriendo, ser distinto de algún constructo que no corresponda con ese con esto que yo quiero medir, ¿sí? Y por último, la validez nomológica, en donde yo voy a tratar de buscar, ¿sí?, la relación con los constructos que son teóricos, ¿sí? Y voy a intentar buscar si aquello que me dice la teoría, ¿sí?, es posible de ser pronosticado con esta escala que yo estoy tratando de poner en práctica. Bueno, el tema es así, si es válido, entonces va a ser confiable, ¿sí? Pero si no es confiable, tampoco es válido, ¿sí? Y si es perfectamente confiable, entonces puede o no ser perfectamente válido, porque en ese caso puede o no haber algún tipo de error sistemático, ¿sí? Hay algunos modelos matemáticos que nos ayudan solamente para que lo sepan, ¿sí? Hay algunos modelos que nos ayudan a ver cuán ajustada va a ser nuestra medición de esa realidad que nosotros queremos medir. Ojalá tuviésemos la posibilidad de poner un termómetro, ¿no? Estamos evaluando cuestiones que tienen que ver con opiniones, con sensaciones, con cuestiones, digamos, relacionadas con cuestiones psiconométricas, en el fondo. Es como medir el cerebro, ¿no? ¿Qué opina sobre determinada cuestión? Bueno, acá tengo en el primero de, acá en el primero de la izquierda tenemos ni validez ni confiabilidad, por cualquier lado, digamos, ¿no? Acá tenemos confiabilidad, pero no tenemos validez. O sea, sí, cayó todo acá, pero tenía que caer acá, ¿sí? En el centro. Y por último, el mejor de los mundos. Tenemos confiabilidad y tenemos validez. Esto es genial.
Bueno, otra de las cuestiones es la capacidad de de generalización o de poder que la muestra sea posible, digamos, aplicarla a toda la población, que eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Bien. Y la última cuestión tiene que ver con las consideraciones éticas. La realidad es que si la escala no es confiable, o no es válida, o no tiene capacidad de un tipo de generalización medianamente razonable, y la verdad es que no la podríamos estar usando. Esa es como un poco la realidad y tiene que ver con la ética, ¿no? Eh, Así que bueno, esto es un poquito lo que les quería contar de los capítulos 8 y 9. Espero que les haya servido, chicos, a disposición por cualquier duda. Un beso grande y muchos, muchos cariños.